Pues muy buenas tardes a todos. Preocupados y ocupados por el devenir del país y particularmente en este momento que se discute el presupuesto para el próximo año. Creo que el empresariado, que finalmente representa en buena parte al propio sector productivo, quienes en cuanto a inversión invertimos 9 de cada 10 pesos que se invierten en este país y que desgraciadamente el sector público cada vez invierte menos y que genera prácticamente 9 empleos de cada 10 que se generan también en el país. Pues estamos preocupados por lo que está pasando en nuestro país y en este momento cómo se va a manejar los recursos para el año entrante. Y nuestra preocupación es para que el próximo año encontremos los mecanismos para que la inversión vuelva a repuntar, que no se siga cayendo, el consumo, que también es el otro indicador fundamental para saber cómo va la economía, deje también de reducirse, y entonces encontremos un mecanismo para poder crecer al ritmo que el país lo necesita. Con estas y muchas inquietudes más, quiero darle la bienvenida a este panel, en primer lugar a Luis Arizpe, que nos comentará sobre la reactivación económica. Él es presidente de la Federación Norte de Coparmex. Posteriormente, Raúl González nos hablará un poco acerca de las políticas sociales y de la mujer. Él preside el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Después, Arturo Fernández, líder de Alternativas por México en Sonora, nos hablará de las alternativas de financiamiento. Posteriormente, José Alberto Castro nos hablará de federalismo, quien es columnista y empresario. Y por último, le pediremos al señor diputado Ildefonso Guajardo, pues nos dé un mensaje y una impresión de lo que está sucediendo ahora en el Congreso. Dicho lo cual, pues le voy a pedir a cada uno de los panelistas que tiene 10 minutos para hacer una primera exposición. Después podremos darle una segunda ronda e incluso contestar alguna pregunta o alguna inquietud del auditorio. Así que, sin más, Luis Arizpe, si nos quieres hacer tu presentación. Sí, muchas gracias. Primero que nada, pues bueno, saludo con afecto pues aquí a los presentes y a los coordinadores ahí parlamentarios, ahí los diferentes partidos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en construir pues un México mejor. El futuro de México pues está en su crecimiento económico. Necesitamos trazar un rumbo para México que esté alineado a los objetivos pues, de mediano y de largo plazo de lo que queremos lograr. Un presupuesto que va a regir a un país por un año debe estar alineado a lo que queremos lograr a largo plazo y por lo tanto pues, se tiene que ser discutido a detalle y bien consensado entre todos los sectores. El país requiere de inversiones públicas y privadas, además de atraer inversión extranjera para su crecimiento. El apostarle a unos cuantos proyectos y a 2 de las empresas productivas en México, la mayoría de los recursos reasignables, que no son muchos, ¿será la mejor decisión? ¿Será los mejores proyectos productivos y de rendimiento social? La propuesta del presupuesto de egresos para el año siguiente estará alineada a atraer las inversiones privadas y del extranjero que tanto necesitamos en México. Está alineado a la recuperación de empleos y de la economía. En un estudio reciente que me tocó conocerlo, y además una encuesta que la realizó la compañía consultoría Deloitte con los principales directores generales de las empresas más importantes de Estados Unidos que tienen capitales invertidos en México,
externaron su preocupación por la situación del Estado de Derecho del país, la incertidumbre en el cambio de reglas y por la inseguridad creciente. Todos queremos crecer en forma continua para los siguientes años y que el país pueda ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones. Un país creciendo con más y mejores empleos definitivamente disminuye la pobreza y por consecuencia disminuye la inseguridad. En este 2021 el país estaremos creciendo al 6% sin recuperarnos de los efectos de la pandemia. Nuestro vecino y principal socio comercial, Estados Unidos, ya se recuperó y proyecta crecer el siguiente año al 5.2%. Gracias al crecimiento de nuestro vecino, que ha sido el motor de nuestro impulso crecimiento en este año, sobre todo con las exportaciones, pero para el año siguiente no se espera lo mismo. Además que se espera un crecimiento de inflación, pues tanto pues, en este país y pues tanto en este año como el siguiente. En Estados Unidos y Europa, las estimaciones de inflación pues están a la alza. Adicional a esto, hay un crecimiento en el precio de los insumos y escasez que, aunado a los incrementos de las tasas de interés de los bancos centrales, el entorno se torna muy retador para los siguientes años. ¿Cuáles son los desafíos de México? Primero, pues la recuperación del empleo prepandemia con el crecimiento y retomar pues, el crecimiento que necesita el país. Como bien sabemos, el PIB y el crecimiento del PIB pues, el año pasado fue negativo, 8.7%. Para este año se estima un 6%, para el siguiente un 3%. De seguir esta tendencia, el país solo habría crecido el 4% en todo el sexenio. Pero México requiere asegurar un crecimiento mayor al 4% anual para los siguientes años. Tenemos un crecimiento de la pobreza de más de 4 millones de nuevos pobres en el país. También tenemos otro desafío, que tenemos un país polarizado, dividido. Se prevé una disminución en el ritmo de exportación en el siguiente año. Las tasas de interés creciendo. La tasa de referencia del Banco de México para el cierre de este año es 5.25, para el siguiente año el 6%. Inflación actual para el cierre de este año 6.6 y con un entorno más retador para el 2022. De continuar apoyando a Pemex en sus operaciones en estas magnitudes por los siguientes 3 años, estaríamos en riesgo de perder el grado de inversión, lo cual sería muy grave para nuestro país. ¿Cuáles son las propuestas para enfrentar los desafíos de México? Para poder lograr un crecimiento que requiere el país, pues primero es estar unidos, lograr consensos entre los diferentes sectores para conseguir objetivos comunes. Un país dividido sin consensos nunca podrá salir adelante. Con la suma de todos se trata de enriquecer el presupuesto de egresos por el bien de México. Es necesario fomentar la inversión pública y privada y generar las condiciones para atraer inversiones que tanto necesitamos. Se requiere reasignación del presupuesto, luego reducir el presupuesto de operaciones de Pemex, CFE y de los principales proyectos de inversión en 130,000 millones de pesos. Está muy concentrado el presupuesto en 2 empresas y en 4 proyectos. El país requiere mayor equidad en todo su territorio. Asignar 80,000 millones de pesos adicionales a las entidades federativas y municipios. Los estados y los municipios tampoco no es el mejor momento para incrementar los impuestos o crear nuevos. Requiere de una mayor inversión en proyectos de infraestructura. Si no sucede así, el retraso será enorme y cada vez más difícil de recuperar. Se requiere de una mejor educación y de calidad. Nos hemos rezagado y ha sido afectada por la pandemia. Una mejor educación traerá mejores oportunidades para todos. Además, en cuanto al tema de seguridad, se requiere reforzarla y mejorarla, que es elemental para mantener la paz y la recuperación económica. Mejorar el sistema de salud. La pandemia nos puso a prueba, no salimos nada bien.
Y en un reporte reciente, pues salimos del peor país de mortandad con la pandemia, según la OSD. Invertir en el medio ambiente, agua potable y sistemas de saneamiento. También es importante compartir las responsabilidades con entidades federativas y municipios y ser más equitativo para construir el mejor México y el que queremos. Para la reactivación económica, destinar 50,000 millones de pesos adicionales para apoyos a la micro y pequeña empresa, para el turismo regional, empleos temporales y estancias infantiles, entre otros. Es importante fortalecer los 32 estados de la República. Ustedes, legisladores, tienen la responsabilidad de emitir un juicio acertado sobre lo que hay que hacer en el ahora y en el entorno actual para crear y preparar un país próspero en el futuro, en un futuro que no está previsto. Esa es la clave para cualquier país. Pues muchas gracias. Muy amable, Luis. Sin duda, tenemos que dejar de ser una economía rémora de la economía norteamericana. Tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? No basta con las exportaciones a nuestro más importante socio comercial, que es quien nos saca adelante finalmente, y en la parte de abajo de la pirámide, pues le complementan los 50,000 millones de dólares que nos llegarán en remesas. Pero tal parece que no estamos dispuestos a poner de nuestra parte para que el impulso, aprovechar la oportunidad que tiene México ante las realidades geopolíticas que vive Estados Unidos y China, pues estaríamos nosotros exactamente en los cuernos de la luna para sacar adelante la economía nuestra y salir de un país subdesarrollado. Pues muchas gracias, Luis. Muy interesante, un panorama muy completo de la inversión en el país. Vamos a pedirle ahora a Raúl González que nos haga favor de presentarnos las políticas sociales y de la mujer. Adelante, Raúl, por favor. Gracias, estimado Jorge. Antes que nada, bueno, pues un saludo a los panelistas y desde luego a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Y bueno, pues inicio comentándoles que muy honrado de que Sí por México me brinde este espacio para comentar algunos comentando que creo que es imperativo que una buena parte de nuestra población migre de su situación de pobreza hacia la línea mínima de bienestar. De pobreza a quien engendra. Ya que existen datos que el neurodesarrollo en personas con deficiencias en la nutrición que les ha transmitido la madre tendrán menores oportunidades por el rezago cognitivo que les acarrea. Los programas sociales que ha implementado este gobierno, si bien son un aliciente para algunas familias, inclusiva, que les permita escalar en la movilidad social y así vivir dignamente. Solo el trabajo permite que las personas se puedan desarrollar, vivir y generar condiciones. No podemos pensar en que un programa inscrito en un padrón, es decir, que aquel que nazca pobre, viva pobre y muera pobre. Y así no tenga otra aspiración. Con esa visión, profe, que solo varias décadas de esfuerzo podrían revertir esta dinámica. Por lo tanto, tenemos que enfocar los recursos del presupuesto de este país a generar empleo, riqueza y buscar equilibrar los escenarios para que todos podamos articular nuestros esfuerzos y desarrollar nuestras capacidades más allá de nuestras fronteras. El vehículo para lograr este fin, sin duda, es la empresa. Sí, debemos de buscar que este país tenga más empresas, que todos los días jóvenes
y no tan jóvenes se sientan motivados para emprender sus sueños y que este gobierno y su país los muevan a lograr. Necesitamos que este gobierno provoque un desarrollo económico a todos los niveles a través de generar las condiciones necesarias para que todo aquel que lícitamente quiera ofrecer bienes y servicios se sienta respaldado y alentado por políticas públicas que le acompañen y detonen su crecimiento. Esto no se logrará si el presupuesto de la Secretaría de Economía tiene una reducción del 48%. Podría abundar mucho más del gran impacto que esto tendría en la Secretaría encargada del desarrollo económico para este país. Es lamentable que aún con un abundante flujo de recursos destinados a los programas sociales, la pobreza, en lugar de ceder, haya florecido. Esto seguramente se debe a la precarización de los servicios públicos que el gobierno está obligado constitucionalmente de dotar a la población. El saldo neto del apoyo que reciben contra lo que tienen que erogar en servicios de salud, educativos, guarderías, etcétera, es negativo. Ahí es donde se está profundizando esta terrible desigualdad que se ofreció combatir, pero está creciendo bajo estos esquemas sociales mal enfocados y peor ejecutados. En la votación de la que muchos no entendemos, el grupo que ha asumido el pasivo más significativo son las mujeres y las de menores recursos aún más. Las estancias infantiles, las guarderías, la escasez de medicamentos, los pésimos servicios de salud son solo algunos de los muchos hierros que están siendo un lastre para que todas aquellas mujeres competentes puedan sobresalir en un mundo que aún no equilibra las oportunidades para ellas. ¿Dónde están los programas que impulsen a las madres solteras, a las jefas de familia, que son el sustento de un hogar, a que emprendan servicios útiles a la sociedad? No piden dádivas, demandan que se les abran las puertas para su pleno desarrollo. Un país próspero es un país que destina recursos suficientes para llegarle a su población educación de calidad. Ahí ha radicado el éxito de naciones que quedaron devastadas después de conflictos bélicos y sus ciudades se redujeron a escombros. En unas cuantas décadas revirtió en esta situación, haciendo apuestas bien fundamentadas por promover que sus habitantes pudieran contar con herramientas que les brindaran elementos para competir laboralmente en cualquier lugar del planeta. Ahí es donde México debe de enfocar una parte generosa de su presupuesto y hacer que sus estudiantes, empresarios, profesionistas, políticos y académicos sean aptos para transformar su entorno y generar mejores condiciones para quienes vengan atrás de ellos. Después de abordar el tema de los servicios públicos y la educación, voy a retomar la importancia de fomentar la creación y desarrollo de empresas. Hay que reactivar los programas que incidan de manera directa en detonar la economía de las micro y pequeñas empresas. Se dirá seguramente que en el pasado se cometieron abusos y quienes estamos hoy aquí no venimos a defender eso. Lo que buscamos es que ese impulso extra que requieren todos aquellos emprendedores lo encuentren de manera subsidiaria en un gobierno que promueva su desarrollo. Debemos de alinear la visión para que conjuntamente trabajemos en poder alcanzarla. La que proponemos nosotros es que a través de las empresas, las personas encuentren el vehículo adecuado para su desarrollo, cuidando el medio ambiente, su entorno, tributando equitativamente y generando riqueza para de una manera justa distribuirla entre quienes integran este ente económico, privilegiando la solidaridad en sus decisiones. Este es un momento propicio para que enfoquemos los recursos en lo que es primordial y detonará mayor, destinando enormes sumas de dinero a ilusiones, fantasías y proyectos anacrónicos que están destinados a fracasar por su fallida implementación y desaseado análisis técnico. Las diputadas y los diputados que
se encuentran el día de hoy aquí, pues han sido colocados en esta destacada encomienda por quienes les confiaron su voto. Y ustedes, viéndolos a los ojos, seguramente les dijeron que no les fallarían. Es momento de honrar con hechos estas frases de campaña. La sociedad reclama mejores servicios de salud, educativos, apoyo para emprender sus negocios, fomento al turismo que tanta falta nos hace. Ustedes tienen en sus manos ser el ente transformador de una sociedad que va encaminada a un subdesarrollo permanente. Den el sí a sus representados y asuman sus causas, que esto va por México. Aún es tiempo de enmendar las fallas que trae este presupuesto. Muchas gracias. Muy amable, Raúl, muchas gracias. Desde luego que poniendo el dedo sobre la llaga ante la falta de movilidad social, ante el incremento de pobreza, en días pasados acabamos de ver los resultados también de la clase media también cada vez menor, y desgraciadamente de la clase media no es que suban a la clase alta, sino que bajan a la clase más pobre del país. Pues es una pena y es una muestra de que no están funcionando precisamente los programas que se han convertido en programas clientelares. Vamos a escuchar, pues muchas gracias otra vez, Raúl. Vamos a escuchar, si nos hace favor, Arturo Fernández, líder de Alternativas por México allá en Sonora, que nos hable un poco de las alternativas de financiamiento que tenemos en el país. Adelante, estimado Arturo. Muchas gracias, Jorge. Y una felicitación, excelente exposición, Luis, Raúl. Y saludo a todos mis compañeros aquí en este panel. Estaba viendo que le sobraron unos minutos a mis compañeros, a ver si no me lo termino robando yo. Bueno, como antecedente me gustaría empezar compartiendo una reflexión sobre lo que estaban comentando mis compañeros, que ineludiblemente gravitan alrededor del tema del empleo, la pobreza y yo le agregaría que también la desigualdad. Es muy importante recalcar que no hay recetas mágicas, no hay atajos, no hay trucos. Cuando hablamos de la desigualdad, la receta es haciendo una fuerte, importante y seria apuesta por la educación. La educación ha demostrado ser el factor ecualizador de oportunidades por excelencia. De igual manera, en cuanto a la pobreza, como bien lo comentaban mis compañeros, la manera de reducir la pobreza es generando oportunidades de empleo, o más bien creando las condiciones idóneas para que las empresas puedan crecer y generar estas oportunidades. Hablar de desarrollo social sin hablar de crecimiento económico, pues simplemente sería absurdo. Todas las medidas serias de bienestar incluyen un elemento, un componente de ingresos. Por más que querramos, los programas sociales del gobierno federal jamás alcanzarán para tener una cobertura total. En cambio, el empleo actualmente alcanza para mantener directamente a 40 millones de mexicanos. Es decir, 1 de cada 3 tiene un empleo, ya sea formal o informal. Si el gobierno adoptara como política de desarrollo social la creación de empleo más que la ruta de los programas sociales, les tendríamos que estar apostando al fortalecimiento de las empresas, a la expansión de la capacidad instalada como fuente de empleo y mediante apoyos y créditos pues, con condiciones blandas. El crecimiento del número y consolidación de la nueva creación de las empresas mediante el emprendimiento también sería uno de estos caminos. Entonces, para dimensionar el impacto de apoyar al sector empresarial, si se logra un incremento de solamente el 5% en el empleo, esto significaría darle empleo a 2 millones de mexicanos directamente. Pero aparte, esto es lo que le conviene al gobierno, porque implica un incremento en la recaudación de impuestos. Hay más impuestos sobre la renta, más impuestos sobre nóminas para los estados,
y más consumo, por lo que habría más impuesto al valor agregado. Entonces, la mejor apuesta que puede hacer el gobierno es promover que las empresas crezcan y generen tanto empleo como sea posible. Desgraciadamente, ante la ausencia de apoyos en la pandemia, desaparecieron cerca de 1 millón de empresas, dejando un enorme hueco. Ahora, la única manera de llenar este vacío es volver a crearlas, pero la ruta del emprendimiento hay que reconocer que es sumamente complejo. Solamente 1 de cada 10 empresas de nueva creación sobrevive los primeros años de operación. Resultaba más fácil y barato evitar que desaparecieran durante la pandemia que tenerlas que volver a crear. Ahora el efecto que estamos viendo de una inflación aparentemente imparable se debe a este desequilibrio, a este hueco que se creó y a esta diferencia entre la oferta y la demanda. Venimos de un fondo donde se encontró un nuevo equilibrio, donde se encontraron la oferta y la demanda. Ahora la demanda está tratando de regresar a los niveles prepandemia, pero no se está viendo empatada por la capacidad productiva. Estos reaccionan a una velocidad distinta. Las empresas tardan mucho más en crearse, en aumentar su capacidad instalada, en contratar gente, comprar maquinaria, entrenar, distribuir, etc. Entonces, las empresas sin los apoyos, sin los estímulos necesarios, se van a tardar mucho en alcanzar los niveles de producción prepandemia. Decía el presidente que la inflación es un fenómeno temporal. Bueno, pues mientras la producción no alcance a la demanda, seguirá habiendo desequilibrio y por lo tanto estaremos viendo inflación. Entonces, lo estamos viendo con el desabasto de contenedores, el costo de la logística se ha multiplicado por 5, el desabasto de microchips, y hay que reconocer, no existe un microchip más caro que el que no se tiene. Miles de vehículos almacenados que no se pueden terminar, más de 40 plantas que fabrican, responsables de la fabricación de 10 millones de vehículos paradas por falta de insumo y toda la cadena de eventos que esto implica. ¿Qué hay que hacer? Apoyar fuertemente al sector productivo, todo lo que sea expansión de la planta productiva, también todo lo que sea emprendimiento y todo lo que sea inversión o, bueno, atracción de inversión extranjera productiva. La herramienta de control inflacionario favorita del Banco Central, y no de este país, sino de cualquier país, es las tasas de interés. Sí es la más efectiva, pero implica encontrar ese fino equilibrio entre la inflación y el crecimiento económico. Aumentar las tasas de interés frena el consumo, pero también desfasa, retrasa la activación económica, la reactivación. Entonces, no podemos depender solamente de ese tipo de medidas. Se necesita incentivar, promover, apoyar la producción, una mayor producción. Entonces, por eso es que parte de lo que estamos proponiendo, de lo que se proponía, es la reasignación de cerca de 190,000 millones de pesos, que de dónde tendrían que salir. Una parte muy importante, 107,000 millones de pesos, tendrían que salir de lo que se denomina gastos de operación. 61,000 millones de pesos, más o menos, de los megaproyectos del gobierno federal. Cerca de 14,000 millones de pesos de Sembrando Vida y 7,000 millones de lo que son trenes de carga y los llamados servidores de la nación. Entonces, empezando por los proyectos emblemáticos, los grandes proyectos de inversión del gobierno federal, estos suman 110,000 millones de pesos en el presupuesto. La refinería en particular presenta grandes retos adicionales, porque solamente, a pesar de que solamente está funcionando al 43% de su capacidad instalada, en este momento estamos teniendo problemas para administrar la producción de combustóleo. A partir del 1 de enero del 2020, la Organización Marítima Internacional redujo al 0.5% el límite mundial permitido de contenido de azufre del combustible en los buques. Esto saca el combustóleo del mercado y ya no se permite, ya no se puede utilizar para este fin.
Con una producción al 100%, estaríamos incrementando la producción todavía más de combustóleo, y con la operación de Dos Bocas estaríamos todavía agravando este problema. Entonces, no hay que tener mucha prisa en entrar en esos problemas. La propuesta que se le presentó, que se presentaba a la Cámara de Diputados, incluye la reasignación de inversiones en estos proyectos y otros, que la idea no es frenarlos, sino posponerlos. Es decir, reasignar una parte del presupuesto para otras prioridades que tienen que ver con la reactivación económica. Otro de los programas que se proponía reducir es Sembrando Vida. Este es un programa que tiene un presupuesto asignado, o en el proyecto viene con 30,000 millones de pesos. Según el INDEP, el Índice de Desempeño en Programas Públicos Federales, dice que cuenta con una baja calidad de diseño, un bajo cumplimiento de metas y bajos niveles de cobertura. Le dio una calificación de 35 sobre 100 y solamente llega a la quinta parte de su potencial de cobertura. Aparentemente el problema es uno de diseño. Incluso la Auditoría Superior de la Federación detectó carencias en su diseño, programación e implementación. En el presupuesto de este año, en lugar de reducirse, se le incrementa el monto asignado. Lo que se propone es más bien un recorte a la mitad, de 29,000 millones de pesos a 15,000, para canalizar estos recursos a otro destino de mayor impacto. Por otro lado, valdría la pena revisar y hacer una reducción en la nómina y viáticos de los servidores de la nación. Se cuenta con 18,893 servidores de la nación, con 260 coordinadores regionales, 780 subcoordinadores regionales, que implican un costo total de 4,752 millones de pesos. La propuesta es de hacer un ajuste para reducirlo en 2,000 millones de pesos. Por otro lado, los gastos operativos, que aquí es donde está, digamos, la verdadera grasita, desde este viene creciendo año tras año. En el 2019 este presupuesto era de 144,000 millones de pesos. Y ahora para este año se está proponiendo un incremento del 25% para llegar hasta 212,000 millones de pesos. La propuesta que se le está presentando aquí en este proyecto para la Cámara de Diputados implica dejar el presupuesto como se encontraba en el 2021 para no promover este otro incremento. De hacer esto, se estarían liberando 107,000 millones de pesos adicionales. Y con la suma de todos estos conceptos es como finalmente se logra liberar, o se podría lograr liberar 190,000 millones de pesos para reasignarlos a otras prioridades como la reactivación económica. Muchas gracias. Qué amable, Arturo, muchas gracias. Una exposición que complementa mucho lo que nos ha comentado Luis y Raúl. Es atroz, yo creo, desde el punto de vista de un presupuesto que en inversión física es apenas el 13%, y que de ese 13%, pues está canalizado en un 86% a Pemex y a los proyectos emblemáticos. Verdaderamente no quedan recursos para todo lo importante que tiene que ver con el país, y que será lo que debería de impulsar pues al desarrollo integral del país, y no pues simplemente a alguna región o algún proyecto por muy que esté en el gusto del presidente. Creo que mientras se sigan asignando así los recursos, los resultados van a seguir siendo como los estamos viendo: mayor pobreza, mayor desempleo, menor crecimiento económico. Muchas gracias, Arturo. Vamos a darle la palabra ahora a José Alberto Castro. Si nos haces favor, José Alberto, él nos va a comentar algo acerca del federalismo
que tanto nos interesa. Adelante, por favor. Gracias, Jorge. Inicio dando las gracias a Sí por México por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan en el país, su sentido de patriotismo por mejorar a México, el país más importante del mundo hispano. El día de hoy me invitaron a platicar sobre el tema del federalismo, ese tema que tiene que ver de cómo es que los gobiernos de los 3 niveles se ponen de acuerdo y prácticamente dan resultados. Y para esto voy a presentar primero 3 síntomas de que está en una situación de deterioro. Después voy a hacer 3 preguntas que debemos hacernos para mejorarlo. Y finalmente, una propuesta de intervención que creo que como sociedad tenemos oportunidad para ayudar a mejorar. Como bien decía y como lo señalan otros analistas, el federalismo tiene ya, es decir, esa estructura, esa arquitectura de cómo los 3 niveles de gobierno trabajan para implementar políticas y programas a lo largo y ancho del país, vienen ya mostrando cuarteaduras. Y voy a presentar 3 evidencias. En primer lugar, podemos ver cómo en materia de inversión federal hay estados que en los últimos años ni siquiera han tenido inversiones en cuanto a programas federales, particularmente infraestructura. Uno de ellos, Guanajuato. Por otro lado, en materia de pandemia, hemos visto los mexicanos el ridículo. Fue francamente el ridículo cómo los gobiernos federal y estatales se contradecían constantemente con sus propios sistemas de semaforización para atender la COVID. Y por último, en materia de inseguridad, ya resulta hasta rutinario los señalamientos de culpabilidad entre los 3 niveles de gobierno, donde toda nueva crisis de inseguridad parece que descansa en la absurda declaración de que habrá una mayor coordinación. Cabe destacar que esa respuesta no solo no es medible, sino que también no es clara. Entonces, 3 preguntas que necesitamos hacernos como mexicanos para ayudar a fortalecer esta arquitectura de gobierno llamada federalismo es, primer pregunta es, ¿cómo es que los gobiernos se deben de repartir competencias entre esos 3 jerarquías de políticas, es decir, federal, estatal y municipal? El segundo paso es preguntarnos cómo deben ser financiadas esas 3 responsabilidades. Y finalmente, un punto muy importante es cómo fortalecer la rendición de cuentas. Creo que la respuesta no está tanto en el plano federal, porque nos contradeciríamos asumiendo un papel más centralista, sino más bien en los congresos locales. Exista una rendición de cuenta a nivel local. Pero para esto hay que dar 2 pasos para atrás. Ahora que México ya ha tenido presidentes de todos los espectros y las corrientes políticas, creo que ha quedado claro que la alternancia llegó para quedarse. Por eso creo que es tiempo de rediseñar esa arquitectura del federalismo mexicano. Sin embargo, creo que para rediseñarlo debemos primero separar coyuntura de estructura. Me explico. Creo que el primer paso no es exigirle al Congreso Federal que haga ese rediseño, porque el Congreso y los legisladores viven particularmente en la coyuntura política, sino que más bien los partidos debemos promover como sociedad a que los partidos lo incluyan en sus plataformas políticas. Es decir, hacer una especie de política que yo le llamo una intervención de segundo piso, de segundo grado. Con ello es abrir la discusión primero a nivel partidos, trabajar con sus representantes para luego quizá pasar un compromiso público para que lo incluyan dentro de sus plataformas políticas y quizá despejar el tema de ideología que pueda chocar con este nuevo proyecto. Entonces sería, por así decirlo, una intervención política de segundo piso que la sociedad creo que tiene la responsabilidad de empujar este gran tema. Ahora bien, no se trata con esto de crear un proyecto de ley ya terminado, pero sí una hoja de ruta, por lo menos un piso mínimo en materia de federalismo. Y esto eventualmente podrá ayudar a un segundo paso, que los legisladores lo conviertan ahora sí en política de primer piso, con la presentación de proyectos de ley en el Congreso, particularmente dentro de 3 años que habría un cambio de presidencia. Entonces creo que hay una gran oportunidad que sociedad tenemos de hacer esta intervención de segundo piso en algo necesario
en el país. Y aquí termino. Muchas gracias. Muy amable, José Alberto, muchas gracias. Pues yo creo que tocas un tema fundamental para el devenir del país, porque, vivimos formalmente en una república federal y particularmente en el presente gobierno, pues cada vez vemos que nos vamos convirtiendo en una república central, en donde desde el poder federal pues se quieren tomar todas las acciones que deberían de corresponder a las regiones, a los estados, a los municipios, ¿no? Es sumamente interesante este punto de vista. Muchas gracias, José Alberto. Pues yo quisiera pedirle, aprovechando que está aquí el diputado Ildefonso, pues que nos dé algún comentario, pues particularmente sobre eso que estamos hablando y lo que ellos han estado viviendo en las últimas horas, que nos tiene pues a todo el país en vilo. Muy amable, diputado, muchas gracias. Adelante. Gracias Jorge por darme la palabra. Escuché con mucha atención las participaciones de Luis, de Raúl, de Arturo y al final de José Alberto. En términos de federalismo, en términos de gasto social, en términos de inversión para la reactivación. Y sin duda, no nos puede quedar ninguna duda que el presupuesto que planteó el Ejecutivo Federal a la Cámara es un presupuesto que viene bien marcado por la pauta del presupuesto inicial de esta administración en el 2019. La pandemia parece que no existió desde el punto de vista de planeación de política pública. Mientras el mundo entero se está reconfigurando, analizando cuál va a ser las tendencias mundiales de transformación post-COVID, México parece que está pensando en que nada ha cambiado y que el país puede continuar como vivíamos antes de COVID. Así es que el presupuesto presentado para 2022 es exactamente igual a los 3 últimos presupuestos. Proyectos con sentidos específicos en las áreas que ustedes ya conocen, sobre todo en materia de energía y el tren del sureste. Los temas importantes para el partido de Morena, que es todo lo que tiene que ver con el gasto social, que lamentablemente es ineficiente y carece de reglas de operación y no está logrando los objetivos que debería de lograr para ayudar a la gente a transitar de un nivel de pobreza, a aspirar a desarrollarse y prosperar en el futuro, ascendiendo a mejores niveles de bienestar. Entonces, no nos debe de extrañar el tipo de presupuesto que se está presentando. Lo que sí extraña es que COVID y sus consecuencias no hayan sido el suficiente, digamos, la suficiente sacudida para repensarnos y reinventarnos desde el punto de vista de políticas públicas. Entonces, me pareció que sin duda Arturo presentó claramente la pauta de lo que Va por México presentó como un presupuesto alternativo, que es una reasignación, pues que la verdad para el gasto que puede reprogramarse no representa, ahí representa un 30%, pero el presupuesto total no es más que un 5% si lo ves como un todo de lo que quitas y a donde asignas, que serían justamente los 380,000 millones de pesos, pero que sí hacen una diferencia importante en su objetivo y cubre casi todos los apartados que ustedes están tocando. ¿A dónde iría? Pues obviamente a fortalecer las capacidades de infraestructura y de apoyo a la población de las entidades federativas y los municipios. Iría toda la parte de política social dirigida a aquellos sectores que clara y públicamente han manifestado los efectos que la falta de atención han tenido en medicamentos, en todo lo que es el tema de guarderías infantiles para apoyo a madres solteras y sin duda la total ausencia de un apoyo en materia de reactivación. Déjenme compartirles lo insignificante que para esta administración representa el apoyar al emprendedurismo y de nuevo yo siempre he dicho, no es apoyar a los empresarios, es apoyar a la capacidad de los empresarios para generar fuentes de empleo y para generar prosperidad en una sociedad. El presupuesto de la Secretaría de Economía en mi primer año de ejercicio como secretario fue de casi 20,000 millones de pesos. El 2014, el segundo año, fue 21,000 millones de pesos. El 15, 18,000 millones de pesos.
Hubo ajustes porque tuvimos que enfrentar un tema de acomodo a nuevas circunstancias después de la mitad del sexenio, pero terminamos con un presupuesto de 11,000 millones de pesos. Bueno, el presupuesto que presenta el Ejecutivo Federal para 2022 para la Secretaría de Economía es de 3,500 millones de pesos. Es básicamente viene siendo del inicial, que podríamos decir el mayor que tuvimos de 21,000 millones de pesos. Pues ustedes hagan las cuentas, pues prácticamente están asignando una sexta parte de lo que en algún momento tuvo como capacidad de maniobra. Ahora, sabemos la retórica del debate y aquí lo tengo atrás, o sea, salí del pleno para venir a escucharlos a ustedes y el debate es el mismo, regresan a lo mismo. Ahora primero los pobres, bueno, precisamente porque primero son los pobres, el objetivo debe ser cómo los sacamos de la pobreza. Y lamentablemente el diseño de los programas sociales no los van a sacar de la pobreza. Y les doy un ejemplo muy concreto de cómo se usaban estos recursos. Por ejemplo, si una empresa extranjera iba a establecer una planta automotriz, como lo hizo Audi en Puebla, le metíamos 50% nosotros y 50% de ellos a través de CONACYT para entrenar a jóvenes que salían de los CONALEP, para entrenarlos en el sector automotriz. Esos jóvenes aspiraban a puestos de trabajo con buenas remuneraciones, los mandaban a Alemania a capacitarse y luego regresaban como buenos y técnicos y estudiaban de noche ingenierías. Un chamaco que salía de un ejido podría aspirar a ser ingeniero en un trayecto de 10 años. El nuevo programa de Jóvenes Construyendo Futuro es una simulación. Hacen como que los van a entrenar, hacen como que los contratan y termina siendo lamentablemente un desperdicio de recursos que no va a sacar a nadie de la línea de pobreza. Ese es un ejemplo muy concreto y muy práctico, pero si analizamos qué representa esta caída del presupuesto del sector economía, representa la eliminación de ProMéxico. El señor presidente lamentablemente opina que él en su imaginación cree que todos los jóvenes que trabajaban en ProMéxico eran simplemente becas a niños ricos. Bueno, pues déjenme decirles que el 95% del personal que trabajaba en ProMéxico está ahora contratado por empresas globales con mejores sueldos de los que le pagaba ProMéxico. Esa era la calidad de los promotores que tenía México en el extranjero. ¿Y cuál es la consecuencia de no tener una agencia de promoción con fuerza en el extranjero? Bueno, pues en los primeros 10 trimestres de la administración de Morena en este sexenio, la inversión extranjera cayó 20,000 millones de dólares en 10 trimestres y lo que se acumule a partir de esta segunda parte del sexenio. ¿Qué implicaciones tiene? Que se dejaron de apoyar a 4 millones de emprendedores en este proceso. Y ya sabemos la retórica del debate, el tema de corrupción, pero es que era dinero indirecto. Bueno, si hay elementos, persíganlos. Si hay elementos, demuéstrenlos. Pero no estemos simplemente desvirtuando los programas que tuvieron efectos e impactos importantes. Simplemente, o sea, un pequeño lesión en un dedo no es suficiente para cortar una pierna en un proceso, en una analogía quirúrgica. Tendríamos que tener una direccionalidad muy concreta en este proceso. Por eso, para nosotros es fundamental. Hoy que platico con mis amigos en el sector emprendedor, estamos viendo temas que ya no ocurrían en México. Por ejemplo, las fintech. Hoy están haciendo financiamientos de corto plazo a pequeñas y medianas empresas para pagar nóminas a través de la pandemia, a través de las tarjetas de crédito del dueño emprendedor, con un posicionamiento indirecto donde cobran una tarifa de 5 o 6% para lograr esos 50 días de financiamiento que les da la tarjeta. ¿Por qué? Porque Nacional Financiera ya no tiene una cartera de crédito con garantías para poder apoyar a la pequeña y mediana empresa, porque ya no hay, las tasas no solo están subiendo, sino el crédito es inexistente. Entonces, sí hay un tema de abandono fundamental. Parece que los emprendedores no existen. Y aquí no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando del mexicano que se levanta todos los días para hacer su esfuerzo diario de poder sacar adelante su empresa con 10, 15 empleados, que son los que generan el 80% del empleo en este país. Yo aquí dejaría mis comentarios esperando escuchar las preguntas que el público tenga, pero sin duda estamos dando la pelea. Ustedes saben, este debate es un debate que lamentablemente no vamos a poder cambiar el presupuesto, porque Morena más sus aliados tienen la mayoría simple requerida para aprobarlo. Hay una intransigencia total de escuchar, cosa que en ningún momento previo había ocurrido con la oposición en ningún sexenio de ningún partido político. Siempre se abría el debate, siempre se abría
al consenso, no se cambiaba el rumbo estratégico y eso lo entendemos, están en el gobierno, pero hoy no hay ni una apertura para escuchar ningún tipo de recomendación, aun cuando puede favorecer a sus propios municipios que ellos gobiernan y a los propios estados que ellos encabezan. Y al final, ¿en qué se va a reflejar esto? El TLC o el TEMEC, ahora como lo llamamos, es un instrumento para generar prosperidad y vinculación de México con la economía más grande del mundo. Pero eso no va a ocurrir por magia. Si no tenemos dinero para la logística que requiere mover mercancías, si no tenemos dinero para eficientizar las fronteras y meterles nuevas tecnologías, si no tenemos dinero para poder atraer con infraestructura potente a los inversionistas extranjeros que están buscando hacer relocalización de Asia hacia América del Norte, de nada va a servir que tengamos un tratado de este tamaño, de esta dimensión, si no podemos invertir en lo que los inversionistas requieren, además de lo que ya se comentó aquí, de la certeza jurídica para el futuro de sus inversiones. Aquí lo dejaría para escuchar sus comentarios. Gracias. Muy amable, diputado Ildefonso, no cabe duda que nos ilustra muchísimo el punto de vista de quien está ahí adentro, sufriendo esta situación que estamos viviendo los mexicanos a través del Congreso o dentro del Congreso. Está con nosotros, ya hay alguna pregunta, ahora la hago, es en general, pero bueno, como va muy dirigida al Congreso, yo creo que les tocaría al diputado Ildefonso y bueno, le damos la bienvenida al diputado Jaime Bueno, que también está con nosotros y que si quiere hacer el favor de tomar la palabra, lo mismo puede hacerlo. Estamos en esta mesa, pues bueno, tratando de poner todo lo que sea de nuestra parte para aportar algunas luces a los señores diputados y que todavía haya posibilidades de corregir esta situación. También nos acompaña la diputada Mariana Mancillas, pues igualmente bienvenida y bueno, para hacer uso de la palabra en cualquier momento. Yo le pediría, está con nosotros el líder de Sí por México, Gustavo de Hoyos. Gustavo, si quieres hacer algún comentario antes de entrar a las preguntas, nos encantaría y además no te había dado la bienvenida. Bueno, lo que pasa es que estamos en tu casa. Adelante, Gustavo, por favor. Gracias, muy breve para dar espacio a las preguntas. Primero, agradecer la participación de los señores diputados aquí presentes, desde luego de Ildefonso Guajardo, de Jaime Bueno, y espero no omitir a nadie, son los que veo aquí en pantalla, de los que están también conectados por el webinar. De veras, muy reconfortados de que estén dando espacio en un día tan complejo a escuchar estos posicionamientos. Ciertamente a todos nos preocupa y nos preocupa mucho esta falta de capacidad del oficialismo para escuchar argumentos y solamente imponer mayorías sin un mínimo de ejercicio dialéctico de racionalizar propuestas que, aunque vengan de otro lado, tengan sentido. Ojalá que en el desahogo de creo que son 2,000 reservas que se plantearon, algo de lo que ha planteado el Grupo Va por México, este presupuesto alternativo pueda ser atendido. Sin más, Jorge, para respetar los tiempos, les agradezco a todos los ponentes su participación y aquí seguimos muy al pendiente del desahogo de las preguntas. Gracias. Qué amable, Gustavo. Pues aquí estamos, al pie del cañón. Para el diputado Ildefonso, y bueno, puede tomar la palabra el doctor, el diputado Bueno o la diputada Mariana Mancillas. Nos dice una de las preguntas que evidentemente es de lo que estamos ahorita hablando, ¿no? Los partidos de oposición durante las discusiones del PEP 22 presentaron un presupuesto alternativo. Nos gustaría conocer su opinión sobre el contenido de este documento, haciendo una comparativa con la propuesta del gobierno federal. Adelante, diputado Ildefonso. Bueno, básicamente lo que hace la alternativa de presupuesto o el presupuesto alternativo presentado por la Alianza Va por México, lo que toma el presupuesto que puede ser redirigible y lo enfoca a puntos estratégicos. Como ya se presentó de alguna manera por parte de Arturo, lo saca de los megaproyectos
que hoy básicamente constituyen, junto con lo que va para Pemex y para CFE, el 80% de la inversión concentrada en proyectos de muy baja rentabilidad desde el punto de vista de productividad, de su impacto en la productividad, y los difiere, no los cancela, los difiere, los saca de lo que es la parte del programa Sembrando Vidas y lo saca de lo que es el costo de operación de los programas sociales, que hoy representa una cantidad excesiva de casi 8,000 millones de pesos para el proyecto 22, y lo saca de gastos de operación, o sea, prácticamente de ahí salen los 190 millones, y los aplica para un fortalecimiento en el federalismo a temas que han estado muy debilitados desde el 19. Los municipios han perdido participaciones casi por un 30% de sus recursos en estos años, y obviamente eso se refleja en situaciones pésimas en el manejo de los drenajes en las ciudades, de la pavimentación, de la infraestructura, y eso tiene consecuencias en la productividad, en la conectividad y la eficiencia para todo lo que es la actividad económica. Lo manda a la parte de política social, restableciendo programas fundamentales en materia de abasto de medicamentos, en materia de guarderías infantiles. Lo manda a reactivación económica. De estos 190,000, casi 50,000 millones van a reactivación económica para apoyar una propuesta importante en un programa de desempleo que hubiera sido muy valioso en la crisis de COVID. No un desempleo tipo americano, que es un desperdicio de dinero, sino apoyar a aquel que ha contribuido a la seguridad social durante un periodo de tiempo fijo y que lamentablemente por una situación extraordinaria pierde su empleo, que no se descapitalice desde el punto de vista humano y que pueda reengancharse en la actividad económica. Y obviamente programas sensibles en cuanto al tema de la mujer, en sus centros de asistencia para protegerla. O sea, lamentablemente hay una serie de áreas descuidadas dentro del proyecto presupuestal 2022 que esta alianza Va por México está tratando de reenfocar y de reposicionar. Sin duda, mis compañeros que se han incorporado a este diálogo tendrán comentarios adicionales, pero en esencia es tomar este 5% cambio global, menos de 3% cambio específico, para reorientar en programas prioritarios para la población. Muy amable, diputado. Adelante, diputado Jaime Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Hay una disculpa que no he podido estar con el video todo el tiempo. Estamos en sesión, como pudieron observar. Felicito y agradezco la participación de todos. Particularmente saludo a mi paisano Luis Arizpe. Y abundando un poquito a lo que comenta mi compañero Ildefonso, un presupuesto alterno que es una propuesta muy seria, es una propuesta muy viable. Comentarles que de entrada reconoce que el 82.5% del presupuesto, 5.8 billones de pesos, no se pueden mover, no se pueden reasignar. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de servicios personales, estamos hablando de servicios de deuda, son números que no se pueden mover. Toda la propuesta es sobre 1.2 billones de pesos, el 17.5% restante, que se propone de ese 1.2 billones, el 30% modificar en el sentido que ya nos platicó Ildefonso. Yo le agregaría el cuarto rubro, que es el de impulso a la mujer, un tema que también se vio muchísimo durante el Parlamento abierto, incluso diputadas y diputados de los partidos adversarios de esta legislatura, de legislaturas pasadas, que venían a observar dónde podía haber áreas de mejoras, donde se desatendió, donde creíamos en verdad que aquí iba a haber algún eco en algún sentido. Este tema de impulso a la mujer, como los otros, también es terrible, porque lo que hacen es tomar los programas sociales y decir, bueno, pues los programas sociales, tanto porcentaje va para mujeres, pues eso es el impulso a la mujer. Pues eso dista mucho de ser una política pública de verdadero impulso a la mujer y de verdadero impulso a la equidad de género, ¿no? Con esos temas les podemos decir mucho, sí, algo frustrante, el hecho de no haber tomado en cuenta nada del Parlamento abierto, 5 días completos, nada, lo comentaba mi compañero Ildefonso en participación anterior, nada de las propias comisiones donde los propios diputados de otros partidos políticos pues estaban de acuerdo en aumentar presupuestos en tema de turismo, de seguridad, de medio ambiente, ciencia y tecnología, de educación, y al final no se ve reflejado, ¿no? Y cifra histórica de reservas, casi 2,000, que estaremos pues discutiendo a lo largo de los próximos días. Muchas gracias, estamos a la orden. Muy amable, diputado, muchas gracias.
No sé si se encuentre conectada la diputada Mariana Mancillas. Aparece aquí su logo, pero no sabemos si se encuentre. Si no, Sí, pues, acá estoy. Ahí sí estoy. ¿Cómo está? Es que estaba bienvenida, conectada. diputada. Buenas tardes, sí. Los he estado escuchando aquí mientras he estado también pendiente de la sesión que estamos viendo, y lo que les puedo decir es que tristemente lo que ustedes están diciendo está siendo ignorado por Morena totalmente. He contado ahorita, han sido 8 veces que han pedido apoyos a pymes, ya sea el Partido Acción Nacional, ya sea el PRD, ya sea el PRI, han estado pidiendo cambios, reasignación de recursos, no están pidiendo más dinero, han estado pidiendo la reasignación y la respuesta ha sido la misma. No. Los escuchaba yo por un lado, ahorita que estaba, y Delfonso, que estaban platicando de lo sencillo que hubiera sido poder cambiar la reasignación de recursos a otros lados, y es triste y enojoso ver que hacen oídos sordos. Incluso hace un minuto subió Treana a decir algo que yo no sabía, de una oficina de la presidencia para el béisbol, y cuánta cantidad de dinero están gastando ahí y cuántos tratamientos de cáncer, eso fue lo que lo comparó, podrían darse si se reasignara el dinero. Entonces, los escucho yo por un lado con mucha ilusión, diciendo, sí, mira, eso es muy sencillo, mira, eso es muy sencillo, y luego me enfrento a la dura realidad de Morena, de escuchar de Morena y sus aliados el no. Entonces, pues, aquí estamos escuchando y haciendo lo que podemos, que es darle, pues, denunciarlo. Creo que este es el momento de hacerlo, de la denuncia aquí, de denunciarlo en redes y hablar con las asociaciones civiles que hemos estado trabajando para decirles por qué no podemos darles los recursos que bien se merecen. Muy amable, diputada. Pues sí, es frustrante, pero pues tenemos que, yo creo que ustedes como diputados, nosotros como miembros de la sociedad, pues tenemos que hacer toda la presión pues para que quede la evidencia pues de las barbaridades que se están haciendo y que desgraciadamente van a tener consecuencias, y quien paga siempre las peores consecuencias son los que menos tienen, que es a quienes dicen ellos defender. Pues muy amable diputada. Pues vamos a darle otra ronda, si nos hacen favor a nuestros panelistas. Le pediría yo a Luis Arizpe nuevamente empezar otra ronda, pues bordando sobre los mismos temas de los que hemos venido platicando, tanto del que les haya tocado a ustedes directamente, como hacer un comentario de tal manera que vayamos redondeando un poco la posición en general pues de los emprendedores que tan preocupados estamos en el país. Adelante, Luis, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues bueno, definitivamente, pues los que estamos pues aquí participando, pues bueno, estamos ahí más o menos a tono en cuanto a darle la importancia al presupuesto para darle un rumbo al futuro viable y próspero pues al país. Independientemente de que pues de que nos escuchen y que tengan digo, al final de cuentas la intención de no modificarlo por su ideología y por obediencia dentro del mismo de su partido, son temas trascendentales que no podemos dejar pasar pues, para México, ¿no? Si no actuamos de una manera rápida, pues enérgica y contundente en alguno de los planteamientos que se han expresado aquí, creo que lo lamentaremos por muchos años y será muy tardado en poder recuperar el país otra vez pues para tiempos mejores, ¿no? Les pedimos una vez más pues a los diputados pues de Morena y sus aliados de favor de escuchar y consensar pues ahora sí a través pues de todos los foros en los que han participado, de poder enriquecer un presupuesto
un presupuesto no depende de un solo partido y no de una sola persona. Necesitamos compartir responsabilidades hacia, ahora sí, los demás actores políticos dentro de la Cámara de Diputados, que son nuestros representantes, y también compartir responsabilidades con los estados, los municipios, para poder ayudar todos a cumplir un mismo objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Todos estamos deseosos de poder crecer al 4% o más cada año. Sería de mucho beneficio para todo el país y traería muchas oportunidades. Pues una vez más, pues yo les pediría a los diputados que consideren todas las propuestas que se han hecho pues, en todos los foros y que no se cierran. Pues todos somos mexicanos, todos tenemos el mismo derecho y que pues al final de cuentas y que todos estamos alineados a un mejor México. Pues muchas gracias. Muy amable, Luis. Sí, efectivamente, si no elevamos la inversión, no hay forma de crecer. Y creo que ahí el diputado Ildefonso a lo mejor me puede decir, creo que la inversión entre pública y privada anda por ahí por el 17 o 18%, y para poder crecer al 4%, pues necesitamos arriba de 20 o 22 o más, ¿verdad? Y desgraciadamente no se ve por dónde, mientras sigan estas políticas de incertidumbre para la inversión, y no vemos cómo puede revertirse desgraciadamente esta gran oportunidad que tenemos en el país, como decía hace un momento, por la situación geopolítica. Muy bien, pues si nos haces favor, Raúl, de tomar esta segunda ronda. Adelante. Tienes apagado tu micrófono. Creo que se congeló. Creo que sí nos escucha, Raúl. Mientras se le compone el internet, pidámosle a Alberto. Ya te escucho. Adelante, si nos escucha, Raúl, adelante. Pero no, te escuchamos muy mal. Si gustas, mientras se recompone, le vamos a pedir a Arturo que nos haga favor de hacer el comentario. Adelante, Arturo, si nos oyes. Sí, es respecto a esta pregunta, ¿verdad? Las fuentes de financiamiento que dice son insuficientes, ¿no? Y se podría mejorar la situación. La situación del presupuesto, desgraciadamente, es como dicen la sábana, que si la jalas de un lado, pues se te acorta por el otro, ¿no? Entonces, para que alcance el presupuesto, pues se tiene que sacar el financiamiento de otro renglón. Parte de lo que se proponía que se hacía en esta propuesta que se está presentando es precisamente desfasar, por un lado, los proyectos emblemáticos del gobierno federal, los principales proyectos de inversión. De ahí pudiera en teoría salir 60,000 millones de pesos, que no es poca cosa. Bueno, yo estoy en Sonora y eso equivale prácticamente a todo el presupuesto del gobierno del estado, ¿no? Casi, andamos como en alrededor de 70,000 millones de pesos. El otro concepto o el otro tema muy importante viene de los gastos administrativos de las empresas productivas y de otros servicios del gobierno federal, que de ahí, si se mantuviera a niveles del 2021, o bueno, en el peor de los casos, si se incrementara solamente la inflación para mantener, digamos, la misma aparato burocrático, el mismo aparato administrativo, pues entonces se pudieran liberar otros 100,000 millones de pesos, ¿no? Más o menos por ahí yo creo que son los principales conceptos, ¿no?
En esta propuesta hay muchos renglones que se abordan, pero obviamente pues hay unos de mayor importancia, de mayor tamaño que otros, ¿no? Entonces, yo creo que así es como se podría mejorar la situación desde el presupuesto. Muy amable, Arturo. Vemos con Raúl a ver si ya nos escuchas. Raúl, creo que nuevamente te quedaste congelado. Adelante, José Alberto. Vemos si se mejora la imagen y ahí con Raúl. Gracias, Jorge. Bueno, nos pasaron una pregunta de qué propuesta puede haber para retomar el crecimiento económico. Pues yo diría que hay muchas, pero el presidente de la República pues ha acortado las opciones. Sin embargo, hay una. Y hay una que cumple todos los requisitos que exige el presidente. E incluso escribimos un artículo a manera de proyecto, su servidor y el fiscalista Juvenal Lobato, en un diario de México, y la llamamos impuestos en abonos. Miren ustedes, el 71% del empleo lo genera la MIPYME. No refiero a los grandes empresarios, a los micro, pequeños y medianos emprendedores. Están luchando y batallando en este país, sobre todo por el tema de la pandemia. Y la propuesta de impuestos en abonos es muy sencilla. Es que el presidente de la República permita que estas empresas paguen los impuestos. Por ejemplo, puede ser el ISR, puede ser el IVA, puede ser incluso las cuotas del Instituto Mexicano de Seguro Social, que se tengan atrasadas estas empresas, y les dé un plazo de pago en abonos de 3 o a lo mejor 5 años. Incluso podría manejar una módica tasa de interés, a lo mejor hasta bonos, hasta valor CETE. Pero es algo viable. Y es algo viable porque cumple los requisitos del presidente de la República en el sentido de que no tendría el gobierno federal que aportar recursos a los emprendedores. Tampoco, y esto es una gran noticia para ahorita que está discutiendo en el Congreso Federal, no tendría que haber una reasignación de recursos de presupuesto, de ninguna manera. Y lo más bonito de todo esto es que ya existe en la ley. Particularmente el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación le otorga facultad expresa al presidente de la República para que en situaciones extraordinarias, con su simple gasto de tinta en la pluma, firme y autorice estos impuestos en abonos. Imaginémonos que el día de mañana se anuncie a todo el país, a todos los emprendedores de determinado tamaño, micros, pequeñas y medianas, se les digan, si están atrasados en IVA, ISR, IMSS, pueden pagarlo a lo mejor 3, 5 años. Sería una manera de que esos emprendedores puedan planear, les puede dar un oxígeno a planear de aquí al futuro, y además va directo a la creación o al mantenimiento de empleos, que es gravísimo. El índice global de personal ocupado del INEGI dice que nos retrasamos 5 años a como estábamos atrás. Y en empleos, los que se perdieron, más los que no se generaron, suman 500,000, medio millón de personas. Entonces, impuestos en abonos cumple todos los requisitos que el presidente de la República ha puesto, está en la ley, y lo único que se necesita es que gaste tinta de una pluma. Muchas gracias. Muy amable, José Alberto. Pues no sé si Ildefonso, ante estas comentarios que hemos dado, creo que hace un momento podías tú aclararnos algo más. Mira, básicamente yo tomaría el tema en un contexto más ampliado sobre la perspectiva para México en los próximos años. Una de mis preocupaciones al analizar el paquete fiscal de manera conjunta, tanto lo que ya ocurrió en materia de la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, como la parte de lo que estamos hoy debatiendo, que es el presupuesto, observamos que, primero,
existe en la planeación de ingresos una perspectiva de crecimiento para el 22 que se antoja optimista cuando estamos observando el comportamiento de los últimos indicadores en materia de producción del sector manufacturero y que tenemos serias dudas de que si las estimaciones de ingresos se van a materializar. Eso es por un lado. Por el otro lado, en el pasado, en el 19, en el 20 y el 20, sobre todo 19 y 20, el no realizar la meta de ingresos fue compensada por el uso de recursos que estaban en los fideicomisos, como por ejemplo el que se construía de manera robusta para enfrentar situaciones extraordinarias. Y ahora todos sus fideicomisos están agotados de alguna manera, se han reducido mucho sus recursos. Entonces, el margen de maniobra en los ejercicios presupuestales por venir se empieza a estrechar, lo cual preocupa de que no mantengamos ese margen de maniobra. Estuvieron por aquí algunos funcionarios que tuvieron que ser ratificados, por ejemplo, la directora general de crédito, la jefa de unidad la unidad de crédito, y ella reconocía que un elemento es el manejo del riesgo. Si al manejo del riesgo le ponemos menor margen de maniobra fiscal, porque no existen los fondos para poder compensar situaciones adversas, un acalentamiento de los mercados, porque es evidente que la Fed va a seguir aumentando las tasas de interés por las presiones inflacionarias. Si a eso le agregamos que el perfil de la deuda de México, en términos del costo de la tasa de interés, con el riesgo de haber disminuido 2 veces en el 20 y el 21 el grado de inversión de Pemex y su consecuencia por cómo el gobierno federal está adquiriendo la responsabilidad en el grado de inversión país o de crediticio para el país, son elementos que en una ola perfecta pudieran ser terriblemente negativos para el futuro. Ya observamos que en los últimos meses la salida de los extranjeros en la tenencia de papel gubernamental ha sido acentuada como no había ocurrido en otros momentos en la historia reciente. Entonces, para mí, independientemente de la crítica evidente sobre la falta de flexibilidad para alinear un presupuesto justo, yo tomaría un paso de perspectiva integral de la parte del paquete fiscal en su conjunto para observar que ya no tenemos un margen de maniobra como el que teníamos. Sin duda, es obvio que al arranque, pues, hasta ahorita se ha respetado la autonomía del Banco de México y su manejo de la política monetaria. El presidente ha sido muy claro que en medio de la pandemia no estaba dispuesto a aflojar bajo ninguna circunstancia los temas de disciplina fiscal y hasta hace poco el respeto a nuestros acuerdos internacionales en materia de integración comercial. Lamentablemente se están dando temas en cada uno de estos elementos que están aflojando la confianza, y sobre los temas de margen de maniobra reducidos, yo no estaría tan convencido que el goce que hemos tenido de cierta estabilidad en los mercados financieros pudiéramos garantizarlo para la siguiente parte de esta administración. Muy amable, Ildefonso, muy acertadas las aclaraciones. Miren, ya tenemos otras preguntas que voy a ir leyendo. Ya nos acercamos al fin que tenemos pactado para este panel. Entonces les pediría yo pues las respuestas lo más rápidas posibles. Dice una de ellas: en materia de reactivación económica, ¿cómo se podría apoyar el desarrollo industrial y la mano de obra especializada? José Alberto, si nos haces favor. Sí, esa era la respuesta que comentaba a esa pregunta, Jorge. Me adelanté en ella sobre impuestos en abonos. Perfecto, muy bien, muy amable. Otra pregunta dice: ¿habrá apoyo para quienes perdieron su empleo y aún no han vuelto a trabajar? ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues está abierta. Precisamente en la propuesta de presupuesto alternativo, lo que se está determinando, y es una ausencia en la política pública de este país, es un programa de desempleo. Un programa de desempleo que pueda apoyar a las familias de manera transitoria, quienes han perdido un empleo productivo y que demuestren haber estado integrados en las actividades productivas, poderlo sacar del bache transitorio para poderlo reintegrar
a sus actividades. En el presupuesto actual no hay ningún apoyo para la población económicamente activa y no hay ningún apoyo para emprendedores y para micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, esa parte está totalmente ausente. Los microempresarios, los emprendedores no existen para Morena y por lo tanto tendríamos que hacer algo para poder restablecer la atención a estos grupos estratégicos que son responsables por la generación del 70% del empleo en este país. Sí. Arturo, si nos haces favor. Sí, bueno, como bien se comentaba ahorita por parte de licenciado, desgraciadamente no existe o no vemos en este presupuesto este apoyo. El año pasado se hizo un gran ejercicio por parte del Consejo Coordinador Empresarial en el que se buscó reunir a muchas voces, entre ellos representantes de la sociedad civil, académicos, legisladores, y el resultado de ese gran ejercicio fueron 68 ideas precisamente para sortear mejor la crisis económica. Después, desde la trinchera de Coparmex también se hicieron una serie de propuestas orientadas a los remedios solidarios que se les llamaba en aquel entonces, que incluía un salario solidario, incluía un bono solidario y una serie de incentivos orientados a la recuperación y al apoyo al empleo. Sin embargo, pues como bien hemos visto y que ha sido la costumbre, pues cayó en oídos sordos y desgraciadamente no se implementó ninguno de estos, ¿no? Entonces, pues está ausente. Ojalá se pudiera incluir estos incentivos o estos apoyos precisamente por el impacto que tiene y que ha tenido el desempleo. Vimos el crecimiento de la pobreza, el incremento también todavía más preocupante que la pobreza extrema. Y bueno, pues esto sería una posible salida para aliviar esa presión. Muchas gracias, Arturo. A ver, nos quedamos pendientes hace un momento con Raúl. Raúl, si pudieras hacer tus comentarios que íbamos a escuchar hace un momento. Claro, Jorge, con mucho gusto. Bueno, me referiría al tema de la pregunta del financiamiento. Me parece que ahí hay una gran área de oportunidad para Nacional Financiera. El tema es que, bueno, pues se le tiene que dotar de recursos. Nacional Financiera debe ser esa palanca para el desarrollo, para que todas aquellas micro y pequeñas empresas que después de la pandemia tienen los flujos de efectivo bastante comprometidos, pues llegar precisamente a apoyarles con esquemas de financiamiento, factoraje, ya que si no se apoya a estas empresas es altamente probable que puedan entrar en impagos, en conflictos legales y desafortunadamente incluso hasta Gracias, Raúl. Pues nos quedan todavía unos 4 minutitos. Pues, si gustan hacer uso de la voz, Gustavo, diputada Mancilla o el propio diputado Ildefonso. Gustavo. Sí, gracias. Perdón, Jorge, estaba batallando un poquito para desbloquear el micrófono. Pues mira, creo que ha sido muy valioso, muy heterogéneo lo que aquí se ha dicho. Lo cierto que me parece que es inequívocamente claro es que no hay una vocación, una mínima vocación por parte del gobierno federal para retomar una política pública que de forma consistente apoye al emprendedurismo. Parecería que el único remedio que se ve desde el oficialismo para atender los problemas de pobreza y desigualdad es las dádivas, los programas clientelares. Creo que nadie hoy dejamos de reconocer la importancia de que haya medidas inmediatas de corto plazo para que se puedan atender a los grupos más vulnerables.
pero desde luego que en el mediano plazo para un país no hay otro camino para el desarrollo que las oportunidades de prosperidad basadas en el trabajo bien remunerado. Infortunadamente, en este presupuesto que hoy se discute y en la mayor parte de las acciones y los programas del gobierno federal, esta visión de promoción del esfuerzo individual pues prácticamente está ausente. Así es que, aunque el pronóstico no es muy halagüeño, me parece que el esfuerzo que puedan dar las y los diputados en esa discusión, más allá de que matemáticamente los números no den y más allá de que esto seguramente puede generar bastante frustración de tener los argumentos pero no los votos, me parece que es absolutamente indispensable que la batalla se siga dando. Así es que en lo que ello corresponda, Ildefonso, Laura, Jaime, es uno de los que veo conectados todavía, Adriana también, Mariana, perdón, pues todo nuestro respaldo y todo nuestro reconocimiento. No es fácil enfrentarse a una mayoría tan abrumadora como la que hoy tiene el oficialismo, pero ciertamente con el esfuerzo que están haciendo, creo que paulatinamente se irán ganando estas batallas. Así es que, pues muchas gracias por atender este panel y desde luego estaremos muy atentos del desarrollo de la sesión en las largas horas que aparentemente todavía le restan. Muy amable, Gustavo. Diputada Mariana, si quiere hacer uso de la voz ya para ir concluyendo. Pues yo sí agradezco mucho haber estado aquí, le agradezco la invitación y sí, vamos a estar, bueno, a mí me toca ahora apoyar desde acá, pero sí vamos a estar dando la batalla, los compañeros la están dando los argumentos muy puntuales, están haciéndolo yo creo que muy, muy claro y sí se han desesperado. Lo que sí me parece importante recordar el día de hoy es que no es casualidad de que los recursos no se estén dando para la gente. No es casualidad que Morena haya decidido quitar todo ese tipo de recursos de apoyo. Creo que eso es en lo que tenemos que darnos cuenta. Y lo digo por la revocación de mandato. Lo digo porque es una trampa que viene de Morena y en la que no hay que caer. Porque nos quieren de rodillas y están haciendo todo lo posible porque estemos de rodillas y ahorita sí nos ganan con los votos para no mover un centavo, porque incluso uno de mis compañeros les propuso, propónganlo ustedes, no me importa, y nosotros se lo votamos y también se lo rechazaron. El cambio de cualquier cosa. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso y sí lo he dicho siempre en todos los foros, Morena nos quiere de rodillas y Morena quiere un gobierno en el que no va ni la libertad, ni la propiedad, ni la persona, que es lo que Acción Nacional defiende y que ahora todos estamos viendo la importancia del empleo como la mejor medida para salir de la pobreza es un empleo. Ya hace rato alguien lo comentó, no me acuerdo quién, pero así empezó el foro, si no me acuerdo. Entonces, nada más esa es mi súplica. Gracias por el apoyo, vamos a seguir trabajando, van a seguir dando la batalla a los diputados, que ya hay más de 1927 reservas y se están presentando en el Pleno, pero también les agradecemos ese apoyo y les agradecemos también el estar pendientes de que la revocación de mandato, se los digo con mucha humildad, es una trampa y en la que no debemos caer porque eso sería más malo de lo que ya estamos. Y sí se puede. Si Morena ha demostrado algo es que siempre podemos estar más mal. Muchas gracias. Qué amable diputada, muy amable, muchas gracias. Pues unas últimas palabras, Ildefonso, y concluimos. Gracias, Jorge. Nada más, Ildefonso, perdóname, veo que la diputada Barrera también quiere participar. Te pediría, si le pudiéramos también, una vez que concluye Ildefonso, no, adelante, las damas primero. Las damas primero. Muchas gracias, secretario. Sobre todo si se trata de la diputada Barrera que me acaba de mandar regalar un pastel de almendras. Muchas gracias. Perdón, diputada. Al contrario. No te veía yo por acá, pero bienvenida, muy amable y muchas gracias y adelante. No, al contrario, don Jorge, gracias y gracias por la oportunidad de transmitirles nuestra gran preocupación, sobre todo por la falta, y como bien lo expresaban mis compañeros diputados, la cerrazón con la cual se ha discutido muy poco un presupuesto que viene a modo y que viene instruido con una condición electoral muy marcada. Ya los expertos lo han referido, don Ildefonso nos da clases a todos de cómo viene esta condición. Sin embargo, decirles que como usted lo tiene muy claro, daremos la batalla, nos subiremos las veces que sean necesarias.
yo tengo más de 15 reservas y nos van a escuchar, aunque los votos no nos favorezcan. Lo que decía don Gustavo es muy claro, dejar el mensaje de cuál es la congruencia con la cual debe estar acompañado un ejercicio pues mucho más razonable, y dejar a un lado estas acciones tan marcadas para una elección como la que enfrentarán en 6 estados el próximo año. Y sobre todo para su servidora es pues un gran compromiso el fijar una postura en favor de la niñez mexicana, a la cual he tenido el privilegio de servir y trabajar en los últimos 20 años de mi vida, y hacer una manifestación no al pleno, sino afuera del pleno, a las y los mexicanos, de que si los niños votaran seguramente tendrían una historia distinta. Están fuera del presupuesto en todos los sentidos, en la educación inicial, en la salud, en la prevención. México es en este momento uno de los países lamentablemente con mayores condiciones de violencia hacia la niñez en el mundo, y bueno, pues no hay ninguna acción preventiva, ninguna inversión justamente hacia la niñez, y esto lo vamos a pagar muy caro en las generaciones futuras. Así que daremos la batalla. Gracias por su acompañamiento, gracias por toda esta coherencia y congruencia que ustedes nos acompañan, y yo les suplicaría que pues esto que va a suceder en estos días antes del 15 sea una caja de resonancia para que sepan exactamente qué es lo que hicieron y las consecuencias que van a tener de no haber escuchado y no haber asignado presupuestos mucho más sensatos, sobreviviendo a una pandemia como lo estamos haciendo hacia los distintos sectores. Los abrazamos con mucho cariño y gracias siempre por su solidaridad y acompañamiento. Muy amable, diputada. Estamos comprometidos con ello, y seremos la mayor caja de resonancia, pues para todas las posiciones siempre razonables que ha presentado la oposición. Adelante, diputado Ildefonso. En respeto al tiempo de todos y considerando que el cierre de Laura es suficiente y fantástico, ahí la dejamos, y gracias a todos ustedes por su intervención, preocupación y acompañamiento. Pues muy amables, muchas gracias, diputados, diputadas, Mariana Mancillas, Laura Barrera, diputado Ildefonso, compañeros desde diferentes puntos de la República que estuvimos aquí y preocupados por la misma situación, pero también ocupándonos cada quien en nuestro trabajo diario. Sepan ustedes, diputadas y diputados, que estamos puestos en Sí por México por seguir apoyando pues las causas que son las causas del país, para que nuestro país salga adelante. Un abrazo a todos y a todas.